Esta sintonía es la antesala de recibir al maestro Monsalve. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un viernes más, un placer estar con todos ustedes y por supuesto contigo, Cristina, para hablar en este caso, pues uno de esos personajes que me vienen muy al pelo porque se celebra algo en estas fechas y ya en las efemérides pues te ponen el programa en bandeja. Claro. Es el caso de Eta Hoffmann, que mañana, 25 de junio, se cumplirán 200 años de su fallecimiento, que ocurrió en 1822. Por tanto, el bicentenario estamos a las puertas de celebrarlo. Un hombre muy curioso por muchas cosas, entre otras porque nació en lo que hoy es Kaliningrado, ese trocito de Rusia en medio de Europa que está constituyendo ahora problemas porque le están cortando ¿El Donbass? No, el trocito este que hay con Lituania en medio, en el norte de Europa, que en otro tiempo era de Alemania, él formaba parte de Prusia, lo perdieron en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando él nació en 1776, pues se llamaba Königsberg, hoy es Kaliningrado, pues ahí es donde nació este señor. ¿Que quién fue? Pues uno de esos hombres del Renacimiento, que no es del Renacimiento, porque lógicamente no está datado en la época del obviamente no, el Renacimiento, como saben ustedes, es del siglo XV y XVI, y este es del, ya llamaríamos clasicismo, romanticismo, pero es un hombre del Renacimiento en sentido romántico, filosófico. Porque fue muchas cosas. Porque fue un revolucionario del mundo de la cultura y además alguien pues, que hizo muchísimas cosas. Él fue escritor, jurista, dibujante, caricaturista, pintor, cantante, compositor. ¿Y todo lo hacía bien? Pues ahora lo comentaremos, Él, en todo caso, como no se llamaba, era ETA, ETA, que era como él firmaba, no tiene nada que ver con otras cosas. Él firmaba así porque firmaba como Ernst Theodor Amadeus. Amadeus, no por su nombre, porque su nombre era Wilhelm, sino por el célebre compositor que todos conocemos, Wolfgang Amadeus Mozart, a quien él admiraba. Pero claro, lo que decías tú, quien mucho abarca, pues poco aprieta. Y entonces, ser tantísimas cosas, pues no es fácil. Y si por algo es famoso este prodigio del Renacimiento, aunque sea romántico, es precisamente por haber dado nombre a una de las óperas más populares de la historia, titulada Los cuentos de Hoffmann. Y ese Hoffmann, que es un personaje, pues es él, esa música que ustedes conocen y que suena así. Comedida la posturita no era. Esto es una ópera archiconocida de Jacques Offenbach, el compositor francés, que se titula Los cuentos de Hoffmann. Pero claro, los cuentos de Hoffmann son los cuentos de Hoffmann de verdad. Es como si hubiéramos dicho los cuentos de Cristina o los cuentos de Miguel Delibes. Son de verdad, porque Hoffmann aquí es un personaje de la ópera que se estrenó en 1881. Esta es una imagen del estreno verdadero. Y bueno, pues como Hoffmann hacía muchas historias y además era escritor, aparte de compositor, pues reunió Offenbach todos los cuentos que Hoffmann hacía para hacer una especie de, bueno, pues ópera con cuentos o novelitas concatenadas que los va contando Hoffmann, que toma el rol, en este caso, de protagonista. Pero es que antes de esto, que es lo que realmente hizo famoso a Hoffmann, más como nombre que realmente como participación, pues tenemos que irnos también en Francia a Leo Delibes. Un compositor que ya el apellido lo dice todo, porque aunque él era francés, es el tío abuelo de Miguel Delibes, nuestro escritor claro, es castellano. Que con ese apellido te lo iba a preguntar. Claro, efectivamente, es el tío abuelo de Miguel y por tanto tío bisabuelo pues de Germán Delibes, Miguel Delibes hijo, que están hoy en día pues trabajando por aquí, por Valladolid y por Castilla y León. Él escribió un ballet, quizás uno de los más populares que ha dejado, que es Coppelia, y que está basado en una obra de Offenbach, que es El hombre de arena. Este ballet se estrenó en 1870 y sonaba así.
Bueno, pues aunque veamos una música tan vistosa, la verdad es que Coppelia es una historia macabra de Offenbach. El relato narra la vida de un estudiante traumatizado por la muerte de su padre, ocurrida en la infancia, y que se enamora de una máquina a la que cree real, una máquina que es le pone en forma de mujer, claro, y el descubrimiento del truco lo lleva a la locura y finalmente a la muerte. Esa es Coppelia, pues en fin, bueno, muy trágico. Muy trágico, pero bueno, en fin, un ballet con una música ciertamente maravillosa de Delibes, como decíamos, del tío abuelo de Miguel Delibes. En contraposición con este argumento tan macabro, pues podemos escuchar a Richard Wagner, el compositor alemán por excelencia de ópera del siglo, digamos, XIX, que en 1868, poquitos antes de que Delibes escribiera Coppelia, pues decidió escribir Los maestros cantores de Nuremberg, que es una ópera que está basada en Los maestros cantores, que es una obra también de Offenbach, y la historia pues gira alrededor de una asociación de poetas y de músicos de Nuremberg, obviamente, que eran aficionados y que consideraban que había que hacer una especie de paradigma del arte como molde que tú vas siguiendo. Y bueno, al final es un poco el debate entre si el arte es estándar o el arte hace falta una mente innovadora. Es la única comedia de Wagner de sus óperas de madurez y bueno, pues suena y se ve así. Una cosa curiosa de esta producción es que, aunque vemos que se desarrolla el argumento en tiempos que evidentemente no son el siglo XX, está ambientada en la sala de juicios de Nuremberg, donde fueron los juicios de Nuremberg, donde se juzgó a los criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso vemos la bandera de Estados Unidos a la Unión Soviética, que es un anacronismo con los trajes que hay delante, obviamente, pero bueno, esto es pues la ópera Los maestros cantores de Nuremberg, en este caso de Wagner. Y quien no era una máquina como Coppelia, pero ni era tampoco un artesano, como se dice aquí, pero quizás tampoco estaba muy bien de la cabeza, era ciertamente Robert Schumann. En este caso, un compositor pues más anterior, porque en 1831, hablamos de 30, 40 años antes pues de Wagner o de Delibes, vivía obsesionado con el piano en 1831 y admirado por Chopin, el compositor polaco, pianista famosísimo e importantísimo. Y él tenía la tristeza en la cara. Sí, sin duda, sin duda. Y con el objetivo de homenajear a quien admiraba, a Chopin, pues Robert Schumann escribió una obra titulada Kreisleriana, basada en el personaje de Johann Kreisler que Hoffmann había escrito en uno de sus poemas. Y esa música, no sé si un poco alocada, para piano suena así. Uy. Pues no cabe duda de que Eta Hoffmann dejó su impronta, en este caso en las partituras de grandes compositores, pues como Schumann, como Wagner, como Offenbach, como Delibes, pero también en otros muchos, porque él también es el autor del texto, por ejemplo, del argumento del Cascanueces de Tchaikovsky. También. Aquí vemos una imagen del estreno en su momento, o de la ópera Don Pasquale, de Donizetti, una de las más famosas precisamente de este compositor. Pero como hoy estamos hablando de Hoffmann, el hombre que dejó su impronta en las óperas de otros grandes y que dejó su nombre en el título de
una de las más importantes óperas de la historia, vamos a conocerle también como compositor para cerrar este capítulo, claro. ya que al final También compuso. Claro, también compuso, escribió bastante música y entre otros, pues escribió una de las obras que yo quiero traer a colación, que es este quinteto para arpa y cuerda, que es un homenaje a Mozart, que escribió también para este tipo de composición y que sonaba así de bien. Pues ahí están esas notas de la composición de Hoffmann, el personaje de hoy. Del que se conmemoran mañana 200 años de su fallecimiento. 25 de junio, qué bonita fecha. Gracias, maestro Monsalve. Nos reencontramos la próxima semana.